A ver, hola, buenas noches. Estamos aquí con la asignatura de Contabilidad Bancaria y Mercados Financieros. Una asignatura pues que nos lleva a conocer todo el proceso contable de las entidades bancarias, entre otros aspectos, ¿no? Ahí estamos con Choque. Dime, Choque, ¿cómo me escuchas? Se escucha muy bien. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces ahí también tenemos a Fernández, Cárdenas, Tello, Romero, ya lo dijimos, Choque, Roja, Villanueva, Castañeda también está ahí, Pinto, Saldarriaga, Guerrero, Segarra, Cochaches, Carvajal, Castillo, Aguirre, Vargas Balbín. Qué bien, qué bien, qué bien. Buenas noches para todos. Estamos aquí entonces iniciando esta asignatura de estados financieros. Sin duda que, perdón, estamos iniciando la asignatura de contabilidad bancaria y mercados financieros, ¿no? Y hoy con el tema de esta semana, ¿no? Esta semana tenemos este tema de los estados financieros de una entidad bancaria. Rápidamente vamos a ver el índice que tenemos. Naturalmente el índice va por saber algunas características especiales de los estados financieros, ¿no? Cómo identificar cuáles son, y aquí ya, incluso ya lo tenemos, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de resultados y otro resultado integral, ¿no? El estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Entonces tenemos ahí este paquete de los estados financieros. Está ahí. También toca ver, pues, de alguna manera este documento. Tengan en cuenta, por favor, este documento, balance de comprobación de saldos. Este es un documento intermedio, ¿no? Este funciona así. Está por acá los libros de contabilidad. Está ahí los libros de contabilidad. Y por acá están los estados financieros. Los estados financieros. Y en medio aquí aparece este documento. Está como articulando, como distribuyendo, ¿no? Distribuyendo la información o la data que tiene ahí. Y este es el famoso balance de comprobación. En la contabilidad comercial también se le llama objeto de trabajo, ¿no? Pero su nombre técnico es aquí, balance de comprobación. Bien, bien. Estamos hablando ahí también sobre las formalidades de presentar estos estados. Recordemos que los bancos son grandes entidades, sociedades anónimas abiertas, casi todos, por no decir todos, cotizan en la bolsa de valores, por lo tanto su información está ahí eh, a vista de todo, ¿no? Incluso antes de con esta presentación habíamos puesto ahí los estados financieros del grupo SP como para ir curioseando ahí, ¿no? Los estados financieros se formulan, se presentan, son aprobados, ¿no? Existen modelos específicos para ello que difieren en el aspecto específico de los estados financieros de las empresas comerciales, pero que en su estructura general son similares. Los estados financieros se leen conjuntamente con sus notas. Esto es bien importante. No podemos entender los estados financieros si no estamos ahí con las notas correspondientes. Dicho de otra manera, tenemos aquí estos 5 estados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, 5 estados. Y aparece ahí como algo adicional las notas. Aquí vienen las notas a los estados financieros. Un estado financiero no se puede entender sin las notas. En las notas se comenta sobre los aspectos generales de la empresa, sobre las políticas
contable que aplica, sobre la aplicación o no de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y así, entre otros aspectos, aparte de referirse a cada uno de los rubros que contienen los estados financieros. Vamos a ver, de alguna manera, también aquí tenemos la base de la preparación. ¿Cuál es la base que debemos tener en cuenta para preparar los estados financieros? Eso también nos dice ahí, nos dice, ¿qué documento nos dice todo eso? Todo lo que estoy mencionando nos dice el manual de contabilidad. Todo esto nos dice el manual de contabilidad. El mismo que ya hemos dicho en otro momento que está armonizado con las NIF. Recordemos eso, el manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero está armonizada con las NIF. Bien, mucho énfasis aquí en las políticas, que ahí tenemos desde 3-4 diapositivas para hablar de ese tema y ir comentando, porque ahí marca la pauta. Las políticas contables son lo que marca la pauta para luego hacer el registro contable. El registro contable descansa o tiene su base en estas políticas contables y lógicamente en el catálogo de cuenta correspondiente. Bien, entonces tenemos ahí todo ese temario para desarrollar hoy y el día viernes, ¿no? Y aquí tenemos la competencia que ustedes irán logrando a medida que avanzamos. Comprender el concepto, naturaleza de los estados financieros, la estructura de los estados financieros, de cada uno de los estados, ¿no? Cada uno. El balance de comprobación incluye reconocer la importancia de los estados financieros al contener la situación financiera y económica de los bancos, así como, digamos, como herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Luego, ustedes participan críticamente sobre los temas en materia de la clase. El micro está abierto, el chat está abierto, ustedes pueden criticar, comentar lo que creen conveniente en el día de la clase, como hoy, como el viernes o en cualquier otro momento, a través de cualquier, digamos, herramienta de las redes, ¿no? Participe en la formulación de los estados financieros y luego, finalmente, valora la importancia que tienen los estados financieros para las empresas, ¿no? Entonces comenzamos pues aquí el desarrollo de este temario. Primero aquí veamos lo que menciona. Toda esta información la contiene el manual, como repito. La información es tomada del manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero. ¿Qué dice el manual? Los estados financieros y balance de comprobación de saldos que las empresas del sistema financiero presentan a la superintendencia deberán ceñirse a la frecuencia y plazo siguientes, ¿no? Ahí están los plazos, mire. 15 días por acá, trimestral por acá, anual por acá, semestral por acá. O sea que el manual te indica o dispone, ¿no? Dispone para que cada banco presente, digamos, oportunamente la información, porque hay plazo para todo esto. Bien, ¿cuáles son esos estados financieros que se menciona? Ahí está, ya lo habíamos adelantado, pero nuevamente está ahí, el estado de situación financiera, cuyo que está en el formato, forma o formato A, y que nos dice que debe presentarse 15 días calendarios siguientes al cierre. Puede ser al cierre de un trimestre para la información trimestral o al cierre del ejercicio anual, ¿no? Si fuera, digamos, la presentación anual. Porque los estados financieros, perdón, porque los bancos al cotizar en la bolsa también presentan información trimestral. Bien, tenemos ahí luego el estado de resultados con su formato correspondiente, ¿no? Que este más bien es mensual, ¿no?
el estado de resultado y otro resultado integral, ¿no? Que es más bien y está su formato, y más bien es de periodicidad trimestral. El estado de flujo efectivo, su formato o forma C, es solamente anual. El estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Así le llama estado de cambio en el patrimonio, no lo considera como neto, ¿no? Formato D, o sea que están ahí los formatos. Y de alguna manera esos formatos debemos identificarlo. La forma A o formato A, B1, B2, C por acá, D por acá y E. Son entonces, ¿cuántos? 2, 3, 4, 5, 6. 6 formatos, ¿no? 6 formatos. 6 formatos que debemos tener en cuenta, ¿no? Las empresas presentarán adicionalmente el estado de situación financiera forma A, el estado de resultados, y otro resultado de cada una de las sucursales del exterior, si tuviera, ¿no? En los mismos plazos señalados anteriormente, ¿no? Entonces, esas son las disposiciones que da la SBS, pues, en relación con los estados financieros de los bancos. Vamos a ver aquí algunas reflexiones que vamos a hacer que siempre es necesario porque entra aquí justamente este tema, entra aquí en el tratamiento de los estados financieros. ¿Cómo es esta de los elementos de los estados financieros? Y aquí debemos distinguir, aquí miren, primero los elementos del estado de situación financiera o elemento de la situación financiera propiamente dicha y elemento de resultados. Tenemos ahí dos tipos de elementos que ya lo habíamos indicado de forma reiterada y que ya lo conocemos, ¿no? Para el primero, la situación financiera, tenemos ahí estos tres elementos, ¿no? Y que están por acá también, ahí están. Y para el estado de resultados o situación económica, escuchen por favor, elemento de resultados o situación económica. Esta situación económica se da aquí con los ingresos, los costos y los gastos, que aquí lo consideran también internamente los costos. Entonces, tenemos ahí para el otro estado o la otra situación, ¿sí? Entonces tenemos ahí, por acá entonces, estado de situación financiera y en el otro lado, estado de resultados. Ya está. Entonces, esos elementos están a lo largo y ancho del estudio de la contabilidad para reconocer las transacciones, para poder medirlos, registrarlos y finalmente presentarlos aquí, en los estados financieros. Y justamente lo que vemos ahí a continuación es esto, los aspectos, los famosos aspectos que también lo hemos tratado en cada una de las clases que hemos visto anteriormente. La clase 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, que de alguna manera hemos llegado, ¿no? Hemos hablado de estos aspectos, ¿no? De estos aspectos. El aspecto del reconocimiento, la medición, el registro y la presentación. Y todos aplicados aquí a estos elementos, ¿no? Ahí está bien claro los elementos. Entonces, ahí viene una pregunta, digamos, una pregunta. Los aspectos que son aplicables al proceso para obtener los resultados financieros, ¿dónde se aplican? Y la respuesta es se aplican a los elementos de los estados financieros. Y ahí nace otra pregunta. ¿Y cuáles son esos elementos en forma general? Y mencionamos estos 6 elementos que ya hemos venido indicando, ¿no? Y luego le preguntamos, y de esos 6 elementos, ¿cuáles son los que pertenecen a la situación financiera de la empresa? Y tenemos el activo, el pasivo y patrimonio.
y cuáles otros elementos pertenecen a la situación económica de las empresas, ¿no? Los ingresos con gastos. Así, digamos, se va fabricando, se va construyendo la parte teórica, ¿no? Recuerden que la parte teórica es la doctrina contable, ¿no? No puede haber una práctica contable apartada de la doctrina, ¿no? La doctrina es la base. Una vez que uno comprende la doctrina, ya puede pasar a, a ponerle números a todo esto, ¿no? Y sobre esa base ya va construyendo, ¿no? Seguimos. Naturalmente, al, al querer presentar o tener los estados financieros, debemos referirnos a las cualidades, o mejor dicho, a las características cualitativas, como se menciona aquí, características cualitativas. Cualitativas quiere decir, ¿no?, todo aquello que le da relevancia, prestancia y el sentido que tienen estos documentos, ¿no? Y justamente ahí dice en la parte inferior, aquí miren, dice, las características son los atributos que hace que la información contenida en los estados financieros sea útil para los usuarios. O sea que necesariamente los estados financieros deben tener no alguna de estas, sino todas las características. No se puede, digamos, entender o tener un estado financiero que es formulado por el contador y que es luego eh, firmado también por el gerente general y el presidente del directorio, ¿no? No puede, digamos, faltarle una de estas características. Tiene que tener todas. Necesariamente tiene que tener todas estas características para que cumpla el papel que tienen los estados financieros. Porque los estados financieros no son para el contador, ¿no? El contador los hace, pero no son para él, ¿no? Ni siquiera son para el gerente, ¿no? Son para muchos usuarios, ¿no? Son para muchos usuarios. Dice que no escucha, sí, ahí Guerrero confirma, los estados financieros son para la gerencia, para el directorio, para la Junta General de Accionistas, son para los empleados, los estados financieros son para los clientes, para los proveedores, son para la SUNAT y otras, en este caso para la SBS, para muchos entes, ¿no? Para muchos entes, ¿no? Así es como dice Antonella, para las entidades financieras y también no financieras, ¿no? Eso está muy bien lo que dice ahí Nina Tanta, para usuarios internos y externos. De alguna manera eso resume. En administración le llaman a esos usuarios, le llaman internos y externos, le llaman los stakeholders, ¿no? Stakeholder internos, stakeholder externos, ¿no? Y también para el público, como nosotros en este momento somos públicos, ¿no? Y el público lo puede querer, digamos, lo puede querer para conocer cómo está un banco, o o para cuestiones académicas, ¿no? Para cuestiones académicas. Para cuestiones académicas, para invertir, para financiarse, para todo, ¿no? Mucha utilidad tiene. Bien, veamos algunas características aquí comprensibles. Miren, eh, las notas, esta comprensibilidad de alguna manera se da con las notas. Las notas hacen posible que los estados financieros sean comprensibles. Si no, solamente los comprenderíamos los contables y el resto vería ahí una chafaina de números y no lo entenderían. Pero, si aparece por ahí un importe que dice disponible como 20.000 y luego se va a la nota y ve, digamos, que ese disponible comprende varios rubros o varias cuentas o subcuentas, ¿no? Y entonces va entendiendo de qué se trata el asunto. Por el otro lado, perdón, identificar situaciones y variaciones. Para eso se utiliza la comparabilidad.
Los estados financieros son formulados de acuerdo con normas uniformes. De acuerdo con normas uniformes. ¿Cuáles son esas normas? Lo estamos hablando desde hace un momento. El manual para la banca peruana, el manual de contabilidad para empresas del sistema financiero. Esa es su norma. Y como ya hemos dicho, esa norma está en base a las normas nacionales de información financiera, ¿no? Y entonces cuando estos estados financieros están formulados así, de forma uniforme, el banco X lo hace de una manera, y el banco Y de la misma manera, y el banco Z de la misma manera, entonces la información es comparable entre bancos, comparable entre ejercicios económicos, ¿no? La información del 2018 va a venir casi con los mismos rubros del 2019 y así sucesivamente, ¿no? O sea, el hecho, digamos, que se aplique la uniformidad, o dicho de otra manera, el hecho que las normas estén armonizadas y todos lo utilicen de igual manera, hace factible esa comparabilidad. Porque no se pueden comparar, por ejemplo, no podemos comparar los estados financieros de una empresa comercial con un banco. Bueno, de hecho lo podemos poner frente a frente, ¿no? En forma general se va a aparecer, ¿no? Pero si vamos al ramo específico ya encontramos cosas diferentes. Esta comparabilidad habla, digamos, para dentro del sistema, ¿no? La comparabilidad total se da dentro del sistema, entre estados financieros de diferentes periodos de un mismo banco y entre estados financieros de un determinado periodo de un banco y otro banco. Bien, seguimos. También tenemos aquí aplicables a sus necesidades para la toma de decisiones. Bueno, el hecho que sean comprensibles y comparables y todo eso permite pues que finalmente los estados financieros sean aplicables para, no solamente para tomar decisiones, ¿no? Sino también, por ejemplo, para la planeación de las empresas, ¿no? Y lógicamente la toma de decisiones y también para el control correspondiente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta ahí esa triple, esa triple aplicabilidad que no solamente es para el caso de los bancos, sino para todo tipo de empresas, ¿no? Aquí, para efecto de la planeación, para efecto de la toma de decisiones y para el control correspondiente, ¿no? Un triple uso o aplicación que puede tener, ¿no? Siempre, claro, siguiendo la naturaleza de las operaciones y teniendo en cuenta la materialidad correspondiente de los rubros o cuentas o clases que contengan los estados financieros. Luego dice libres de errores y desviaciones. Pero en la medida, digamos, que los estados financieros estén libres de errores y desviaciones, hacen que la información que contiene sea confiable, ¿no? Y lógicamente, cuando lo formula un profesional, como es el contador público, tienen que salir así. Los estados financieros tienen que salir confiables, porque más que las empresas comerciales, industriales y otros servicios, los bancos son los que aplican totalmente la NIF. Y desde el momento que se conocieron, ¿no? No es de que poco a poco van ingresando, sino que del momento uno, ¿no? Porque a nivel internacional también le solicitan, ¿no? Le solicitan esa información a los bancos, ¿no? Bueno, dentro de la confiabilidad debe considerarse una característica ya más específica como la presentación fidedigna, quiere decir digna de fe, que debe tenerse en cuenta la sustancia antes que la forma, ¿no? O sea, por ahí la forma puede variar en algunas presentaciones, pero se mantiene la esencia, ¿no? La esencia de la data, ¿no? Debe tener esta característica de neutralidad
neutralidad, son documentos neutros, ¿no? Tienen en cuenta en todo momento el principio de prudencia, es decir, al estar basados en información histórica, los resultados que presentan son reales y siempre en el marco de la prudencia, es decir, sin adelantarse a dar resultados positivos, ¿no? Sino siempre siguiendo el proceso correspondiente y esperando las fechas oportunas para presentar la información. En buena cuenta, digamos, al final, digamos, esta información debe ser completa, así de claro. Bien, bien. Pero también tenemos ahí otras formas de hablar de las características, ¿no? Aquí tenemos otras formas, ¿no? Por ejemplo, habla, digamos, de una característica de tipo primarias y otras características de tipo secundarias, ¿no? Que casi son las mismas que hemos visto, pero es otra forma de ver o de entender, ¿no? Y nos habla ahí, pues, en las primarias, que son las fundamentales, las básicas, ¿no? Esas son las características básicas, el hecho de que la información sea confiable, ¿no? La información sea relevante, sea comprensible y que sea factible de llevar a cabo la comparación correspondiente. Y en el otro lado tenemos ahí que en cuanto, digamos, a las características secundarias, que la información sea veraz, ¿no? De hecho, tiene que serlo así. La información tiene que ser veraz, real, ¿no? Esta veracidad tiene que ver con el principio de equidad, ¿no? O sea, si el contador actúa con equidad, lo que va a revelar es la verdad de las transacciones, ¿no? Son representativos, la información de los estados financieros es representativa de la situación financiera y económica de un banco. Se aplica aquí en el marco de la objetividad. ¿Qué significa eso? Que la información que con estados financieros no son subjetivas, es decir, no contiene información de lo que le da la gana al contador, ¿no? Sino basada estrictamente en las normas. Y en este caso la norma es el manual de contabilidad, basado en las NIF. Que sean factibles de verificar, claro, es decir, que contengan un sustento. Los estados financieros se van a sustentar en su balance de comprobación y este a su vez en su libro mayor y este en su libro diario. Y el diario va a contener la información de libros auxiliares, registro de compra, registro de venta, ¿no? Caja, banco y otros muchos libros que pueden llevar los bancos como al tener cuenta por cobrar, de préstamos, de otras cuentas por cobrar, tienen ahí infinidad de libros auxiliares, ¿no? Muchos libros auxiliares que sirven como soporte, ¿no? Para la información. Teniendo todo ese abanico de sustento, la información es fácilmente verificable, ¿no? Cuando hablamos de verificar, el que va a verificar en primera instancia son los auditores, ¿no? Porque cuando los bancos cuando los bancos publican la información en la web de la Superintendencia del Mercado de Valores, y ya es información auditada. ¿Y qué significa auditada? Verificada, constatada, ¿no? Es decir, información razonable, como se acostumbra a decir en términos en contabilidad, cuando la información reúne toda la data y está basada en las normas, hablamos de información razonable. Tengamos en cuenta eso, información razonable. Razonable significa, pues, en base a las normas, en base a las políticas, en base a los procesos, en base a los procedimientos, ¿no? Sin ningún rasgo de subjetividad, sin ningún rasgo de dependencia, sino todo basado en la norma.
También otras características secundarias tenemos posibilidad de predicción. Es decir, los datos de los estados financieros con las notas que contengan, ¿no?, van a ayudar a llevar a cabo algunas predicciones y o confirmaciones de algo. Y finalmente, la información contenida en los estados financieros, en esencia, tiene una importancia relativa, ¿no? ¿Qué quiere decir importancia relativa? Que, no es que la información que contiene no es de tipo absoluto, ¿no?, que pese al esfuerzo que puede haber llevado a cabo el contador, podría haber algunos errores, ¿no? Porque el contador es ser humano, es imperfecto, falible, ¿no? Y entonces los estados financieros no son de importancia absoluta, ¿no?, sino son de importancia relativa, es decir, tienen mucha credibilidad, tienen mucha sustancia, pero podría contener errores. Incluso tenemos ahí la NIC 10, que habla pues de política contables, errores y ajuste, creo, dice algún otro detalle relacionado con eso. ¿Por qué? Porque puede darse eso, ¿no? Porque puede darse esa situación. Bien, bien. Ahora entramos aquí a ver otros aspectos ya, entrando más ya en tema, ¿no? Aspectos generales del estado de situación financiera. Ya entramos, digamos, ya no hablamos de los estados financieros de forma general, sino hablamos de uno en particular, que es el estado de situación financiera. Y eso sabemos nosotros aquí, que está constituido por el activo, pasivo y patrimonio. Activo, pasivo, patrimonio. Pero miren aquí, ¿por qué es que se presenta ahí el activo al lado izquierdo y los otros ahí al lado derecho? ¿Y por qué uno va arriba y por qué otro va abajo? ¿Y por qué algunas cuentas o rubros están al inicio, otros más abajo y otros más abajo, por decir así en forma general? Todo eso es lo que vamos a ir viendo en este momento, porque todo eso tiene sus reglas. Toda la información que vemos en un estado financiero no se ha hecho porque está en un formato, ¿no? No porque el formato es ahí, sino que detrás de ese formato hay una doctrina. Y esa es la doctrina que vamos a ir dando, ¿no? Bien, seguimos. Naturalmente, ya en forma más específica, el estado de situación financiera ya se convierte acá en el activo corriente y activo no corriente, y todo esto pues constituye el activo total. Y por acá el pasivo o el pasivo total. Y por acá abajo el patrimonio o patrimonio neto, como prefiero llamarle yo. Y también en contabilidad casi no estamos acostumbrados así, de esa manera. Entonces ahí está otro detalle. Ahora por acá, miren, aquí que tenemos. Dice estructuración del estado de situación financiera, es decir, cómo se constituye, cómo se estructura. Por ejemplo, veamos esto del activo. Nos ubicamos ahí en el lado izquierdo, ahí el activo. Bueno, se ha establecido, digamos, por norma contable peruana, que el activo vaya de esa manera, ¿no?, de esa manera en el lado izquierdo y no en el lado derecho, en el lado izquierdo. Y que además contenga, como hace rato lo hemos dicho, el activo corriente en la parte superior, y el activo no corriente en la parte inferior. Así. Y eso, ¿por qué se lleva a cabo eso? ¿Por qué se lleva a cabo eso? Eso tiene que ver con la estructura, ¿no? Tiene que ver con la estructura. Y
veamos lo que dice aquí. El activo se estructura en base al principio o criterio, también se llama, en base al principio o criterio. Ahí algunos estiman, algunos autores estiman, considera aquí, en vez de principio, el término criterio. Entonces, en base al principio o criterio de liquidez decreciente. Tengan en cuenta eso. En otras universidades, por ejemplo, en los exámenes de titulación, se han jalado así a varios alumnos por no saber el criterio para estructurar el activo, o el criterio para estructurar el pasivo, o el criterio para estructurar el patrimonio neto. Entonces tengamos en cuenta aquí, ¿qué quiere decir esto del criterio de liquidez decreciente? Quiere decir que aquí arriba, en el activo corriente está lo más líquido. Ahí está lo más líquido. Más líquido. Y abajo, en el activo no corriente, está lo menos líquido. ¿Y qué significa eso? Más líquido, menos líquido. Está hablando de cantina, de repente algunos dicen por ahí, ¿no? Bueno, tiene que ver, pues, el término líquido tiene que ver con la liquidez, ¿no es cierto? Quiere decir que en el activo corriente tenemos los rubros que en cualquier momento, así rápidamente, e incluso en el plazo de 12 meses, como dice la doctrina, se van a volver líquidos. Es decir, se van a volver en dinero, en efectivo y equivalente efectivo, como le llamamos también, o como en banco le llaman indisponible. O sea, cualquier concepto que esté aquí como activo corriente, muy rápidamente se va a convertir en un activo disponible, es decir, dinero. Y en el otro lado, tenemos los menos líquidos. Ahí están los bienes, generalmente los bienes, ¿no? Los bienes que primero pues hay que venderlos y ahí se originan cuentas por cobrar y luego hay que cobrarlo y recién se convierte en líquido o disponible o efectivo y equivalente efectivo. Entonces tengamos en cuenta eso, así. Así como, por ejemplo, en el plan contable general empresarial tenemos la cuenta 10 y luego 11 y luego 12 y luego 14 y luego ya tenemos así subiendo a la 20, por decirlo. Se entiende, digamos, que esas cuentas representan más liquidez para la empresa. En todo caso, conceptos o rubros que en cualquier momento, si tengo, por ejemplo, si tengo mercadería, lo vendo, si lo vendo al contado, ya está líquido. Si lo vendo al crédito, se formó una cuenta por cobrado. Y lo cobro y ya está líquido. Pero el activo no corriente no es comprado, digamos, por la empresa para venderlo, sino es comprado para utilizarlo. Y en la medida que digamos que se puede utilizar, va a seguir ahí dentro de la empresa. Pero basta, digamos, que se haya vuelto obsoleto, de alguna manera, o querramos arbitrariamente cambiarlo, ya lo podemos vender también, ¿no? Ya lo podemos vender, ¿no? Pero antes de venderlo, tenemos que pasarlo primero al activo corriente. Y después, ahí mismo, ya se convierte en disponible. Ustedes, en el plan contable general empresarial, se acuerdan la cuenta 27. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y de mi empresa quiero deshacerme de mis activos fijos. Para deshacerme primero tengo que pasarlo a la cuenta 27, que está dentro del activo corriente. Y luego lo vendo. Si fuera crédito,
ya eso se formó en cuenta por cobrar. Y luego cobro eso y ya está el efectivo, equivalente efectivo, para el caso del plan contable general empresarial. Lo mismo que menciono para ese caso, viene acá, ¿no? En el activo no corriente, vamos a tener aquí pues los activos fijos, ¿no? Y los activos fijos, como su nombre indica, fueron comprados para estar ahí fijos, es decir, de un año a otro dentro de la empresa, ¿no? Para que podamos utilizarlo, para que podamos aprovecharlo, para que podamos explotarlo, ¿no? Y justamente eso hace un banco con un terreno que tiene, y sobre el terreno tiene una edificación, y además tiene por ahí vehículos, y tiene equipos, y tiene muebles, y tiene enseres, y tiene herramientas, y todo eso, sus activos fijos, ¿no? Que no lo ha comprado para venderlo, ¿no? Porque el banco, su giro es prestar otro tipo de servicios financieros, ¿no? Entonces lo ha comprado para que funcione, para que opere, ¿no? Pero cuando se dé las condiciones, lo trasladará pues al activo corriente como para, para poder venderlo, ¿no? Y convertirlo en líquido, ¿no? Bien, bien, entonces no olvidarse aquí en el caso del activo que el criterio o principio es el de liquidez decreciente. Y ojo ahí, porque aprovecho ahí para anunciarles que, por ejemplo, cuando uno toma información de otros países, y eso pasa a veces con los alumnos, ¿no? Que a veces copian de cualquier lugar, ¿no? Y, y la información, por ejemplo, de los españoles, en América Latina no vamos a tener problema. En América Latina todos se estructuran así de esta forma, corriente y no corriente. Pero en los españoles es al revés. El criterio es el criterio de liquidez creciente. O sea, eh, el menos líquido está al inicio y el más líquido está al final. Son criterios diferentes. Lo mismo sucede, voy a pasar aquí al otro lado, en el caso de los españoles, lo mismo sucede en el otro lado, en el lado derecho, ¿no? El patrimonio neto está arriba y el pasivo está abajo. Por eso que hay que tener mucho cuidado al poner información, ¿no? Especialmente cuando uno hace investigaciones. Imagínese que usted, digamos, haya hecho su tesis y por ahí y tomó un gráfico, un estado financiero sin darse cuenta qué contenía, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Toma la información, lo pega ahí y cuando lo presenta como si fuera una empresa peruana. Y todavía se jamonea diciendo aquí tenemos el esfuerzo de los peruanos que generan negocios, emprendimientos y producto de eso tienen activos y tienen pasivos y patrimonio neto y luego se da cuenta y el patrimonio está arriba y el pasivo está abajo. Y, y lógicamente pertenece, digamos, a un estado financiero español o europeo en general, ¿no? Los europeos en general presentan así, pero más información trabajamos ahí con los españoles, ¿no? Por cuestiones de idioma, ¿no? Bien, en el pasivo, ¿cuál va a ser el principio o criterio? Ahí lo tenemos, ¿no? El criterio va a ser exigibilidad decreciente. Exigibilidad decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que en el caso del pasivo, que los primeros rubros, ojo ahí, los primeros rubros para el caso de los bancos, los primeros rubros que aparecen, los primeros rubros que aparecen son las deudas más exigibles. Y generalmente aparece ahí tributos, sueldos, y luego va apareciendo ya proveedores y luego bancos y luego otras deudas, por decirlo.
En eso se basa el criterio o principio de exigibilidad decreciente, en que primero aparecen las deudas más urgentes y que debemos pagarlo, ¿no? Tanto así pues que tenemos aquí como el pasivo corriente, que significa las deudas inmediatas para el periodo, digamos, menor a un año, y para las deudas superiores a un año, el pasivo no corriente. Pero este principio se da en ambos. Aquí se va a aplicar, digamos, aquí el criterio principio de exigibilidad, y aquí también, ¿no? También. O sea, quiere decir que dentro del pasivo corriente hay unos rubros más exigentes de pagar que otros. Claro que sí. Y también en el pasivo no corriente hay unos rubros más y más exigentes que otros que van a aparecer al final. Entonces debemos tener en cuenta eso. También debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los estados financieros de los bancos, estamos hablando que todo este activo acá tenemos la clase, perdón, ahí me estaba equivocando, la clase 1. Estamos hablando de la clase 1. Y por acá estamos hablando de la clase 2. Nada más, estamos hablando ahí de 1 y 2. Y por acá abajo estamos hablando de la clase 3. Eso ya lo sabemos, ya lo tenemos ahí en el escenario y está ahí presente para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, ¿qué tenemos sobre el patrimonio neto? Recuerden que la naturaleza del patrimonio es diferente. En el patrimonio tenemos el capital, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, miren, vamos a hacer la comparación con una empresa comercial. Cuando uno ve las cuentas patrimoniales, miren, escuchen el ejemplo. Cuando uno ve las cuentas patrimoniales de una empresa comercial o industrial, ve, digamos, ahí la cuenta 50, 51, si es que hubiere 52, 53, y al último está la 59. Y entonces, en una empresa comercial, cuando se trata, digamos, de utilizar, se trata de utilizar las cuentas patrimoniales. Cuando se trata de utilizar las cuentas patrimoniales, lo primero que utilizamos es la cuenta 59. Y después la 58 y 57, y ahí hasta, digamos, el rubro más restricto, que sería la cuenta 50. Así funciona para las empresas comerciales. La 50 es más restricto. ¿Qué significa restricto? Que sería lo último que tocamos. Ya sería cuando la empresa ya no hay nada que hacer, ya no tengo dónde agarrar, no tengo utilidades, no tengo reservas, no tengo excedente, no tengo capital adicional, y entonces tengo que irme con el capital social. Eso que acabo de mencionar para las empresas comerciales e industriales sucede acá lo mismo, sucede lo mismo. El rubro 31, que corresponde a capital social, va a ser el rubro más restricto, es decir, que el rubro que en última instancia lo utilizarán e incluso anteriormente hemos dicho que al exigirse a los bancos tener un capital mínimo, creo que era 14.910.000, algo así, ¿no? Ese capital mínimo debe mantenerse ahí incólume, invariable, restricto totalmente. Puede haber más de ese capital, 20 millones, 50 millones, 2 millones, sí, también puede haber, ¿no? Pero nunca menos de esos 14.910.000 es el capital mínimo, ¿no? Y lo mismo sucede para las otras empresas del sistema financiero. Entonces, en esto se basa
esto del patrimonio neto, ¿no? Que el criterio que se utiliza aquí es el criterio de restricción decreciente. Restricción decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el rubro que aparece en primer lugar como la 31 es el más restricto, que lo utilizaremos solamente en última instancia, cuando ya se acabaron todas las posibilidades, cuando ya no se puede hacer nada y no tenemos de dónde agarrar algo, ¿no? Así se entiende. Bien, bien, entonces avanzamos ahí. Miren que están surgiendo varias preguntitas ahí que podemos hacer, como por ejemplo aquí, aprovechamos aquí para hacer la pregunta, pues ahí lo veo ustedes muy quietitos y no puede ser, ¿no? Por ejemplo acá, yo le pregunto así, eh, ¿qué estado financiero, qué estado financiero presenta la situación económica de una empresa? ¿Qué estado financiero presenta la situación económica de una empresa? Ajá, muy bien, ahí están las respuestas, resultados, ¿eh? Resultados. Ahí no sé, claro, el estado de resultados, correcto, el estado de resultados, situación económica. ¿Y cuál es el estado que presenta la situación financiera? Pero eso está más clarito, pues, ¿no? El estado de situación financiera, obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero ahí aprovecho para comentarles algo que también luego vamos a ampliar, ¿no? Pero la situación financiera no solamente está en el estado de situación financiera, ¿no? Sino también en el estado de cambios en el patrimonio neto y también en el estado de flujo efectivo. Es decir, que la situación financiera se detalla más ampliamente en tres estados. En tres estados. Bien, ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las clases? ¿Cuáles son las clases eh, según, según el plan contable que corresponden al estado de situación financiera? Las clases que según el manual de contabilidad corresponden al estado de situación financiera. A ver qué pasó. Claro, pues, claro, correcto. Ahí está Fabricio, Choque, Leonor, 5-4, no, ¿qué pasó ahí? 5-4. No hay 5-4. 1-2-3, ¿no? 1-2-3. ¿No? Ahora, veamos. ¿Y o, cuáles son las clases que corresponden a resultados? A resultados. Uh-huh. Pero ahí, espérense ahí está mejor ahí, espérense ahí. De una manera, digamos, ahí hablamos de 4 y 5, ¿no? De 4 y 5, ¿no? De 4 y 5. Y por extensión 6, por extensión, ¿eh? Por extensión 6. Pero en esencia el estado de resultado es 4 y 5. 4 y 5. 4 para los gastos y 5 para los ingresos. Y la 6 ya tiene que ver con el resultado. Tiene que ver con el resultado en sí. ¿No? Bien, bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. A ver, le preguntamos a ustedes, vamos a ver por acá, un ratito. Ahí, vamos a ver. Acá tenemos el activo, ¿no? Tenemos el activo corriente, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para estructurar el activo corriente? Criterio para estructurar el activo corriente. A ver, más respuestas, por favor. Solamente tenemos ahí una respuesta. Ajá. Dos. Dos de 50 alumnos. No puede ser, ¿no? Correcto. Van apareciendo ahí las respuestas.
Efectivamente, es el criterio de liquidez decreciente. Y lógicamente ese criterio también se aplica para el activo no corriente, ¿no? Porque hemos dicho que este criterio se aplica a todo el activo, ¿no? El criterio de liquidez decreciente para todo el activo. Tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es el criterio que se utiliza para ordenar? Así también se llama ordenar o estructurar el pasivo de las empresas. ¿Cuál es el criterio? Ajá, muy bien. Efectivamente, siga escribiendo ahí. Ejercite los dedos, se pueden atrofiar si no lo utiliza. Bien, entonces ahí el criterio es el criterio de exigibilidad decreciente, como ustedes lo están indicando. Y para rematar, ¿cuál es el criterio que se utiliza para ordenar el patrimonio? El patrimonio. Restricción, correcto, restricción decreciente, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces esos criterios, ¿no? Esos criterios, por acá liquidez decreciente, por acá exigibilidad decreciente y por acá el criterio de restricción decreciente. Ahora le pregunto lo siguiente, los estados financieros de otros países como los europeos se presentan bajo los mismos criterios. Muy bien, efectivamente ustedes están recalcando lo que ya habíamos dicho, ¿no? En todo caso, el criterio que utilizan es exactamente al revés, ¿no? Es exactamente al revés. También tienen en cuenta la liquidez, pero en ese caso la liquidez es creciente. También tienen en cuenta la exigibilidad, pero la exigibilidad también es creciente, ¿no? Y la restricción también es creciente, ¿no? Así es, como lo indica aquí Antonella Romero. Muy bien por las participaciones ahí, pero aún así veo solamente no más de 5 o 10 que participan. Por favor, participen todos. Seguimos. A ver, otras preguntitas en relación con este punto. En términos de tiempo, eh, ¿cómo se considera el activo corriente? En términos de tiempo al activo corriente. ¿Qué pasó? Ahí, menor de un año, ¿correcto? Menor de un año. Menor de un año. También el término corto plazo es menor de un año, ¿no? Menor de un año. O también, como dicen algunos autores o algunos especialistas, también dicen menor a 12 meses, que al final es un año. ¿Y qué indica este término en términos de tiempo? En términos de tiempo, ¿qué indica el activo no corriente? Exacto, mayor de un año, ¿no? Mayor de un año. O también, como llaman algunos, a mediano y largo plazo. También algunos le llaman mediano y largo plazo, como ahí también recalca Guerrero, ¿no? O también más de 12 meses, también interesante esa situación de Rojas. Felicitamos a Rojas ahí, que estuvo ahí desde muy temprano, lo vi de las 12 del día, creo que ya estaba ahí esperando su clase, qué bien, qué bien, qué bien. Correcto, correcto. Así es. Bien, entonces, vamos a ver, qué más encontramos aquí? Ya, ya. Miren, si hemos hablado si hemos hablado de lo, de que el activo
es de la clase 1, ¿no? La clase 1. Y está estructurado en base al principio o criterio de liquidez decreciente. Siendo así, ¿cuál es el primer rubro que debe aparecer ahí para todos los bancos? Correctísimo. Bien, correcto desde ahí, muy bien. Efectivamente, ese rubro 11 que lo considera como disponible, ¿no? Lo que es equivalente a nuestra cuenta 10 en el plan contable general empresarial como efectivo equivalente a efectivo. Y cambiando ya de punto, y para el pasivo, ¿cuál será el primer rubro que aparece? Correcto. Y si fuera el patrimonio, ajá, ahí está, y si fuera el patrimonio. Muy bien, correcto. Ahora le pregunto algo aparte. ¿Habrán algunos rubros, miren, escuchen bien, habrá algunos rubros dentro del activo que en realidad son de pasivo? Correcto. Bien, bien. Efectivamente lo dijimos así. Lo dijimos así. Y ahora cambiando, ¿y habrá algunos rubros que siendo de pasivo en realidad son de activo? Que aparecen como pasivo en realidad son de activo? O sea, al revés de lo anterior, ¿no? También, claro, correcto. Es bien explícito, por ejemplo, esto cuando eh, en, en el plan contable general empresarial encontramos ahí un rubro como la 42.2, la 42.2, en el plan contable general empresarial, la 42.2, que es anticipos a proveedores. Y en realidad, cuando se utiliza esa cuenta, en realidad aparenta ser de pasivo, sin embargo es de activo. Y lo mismo va a pasar aquí con algún rubro por ahí, que ahorita eh, habría que ver el plan de cuentas para ver, digamos, ahí ya en detalle una cuenta, alguna analítica. Pero también eso mismo pasa con las cuentas de tributos. Tengan en cuenta con la cuenta de tributos. Cuando, por ejemplo, si bien es cierto, los bancos no van a tener crédito fiscal, pero si tuvieran crédito fiscal, como pasa en las empresas comerciales, si tuvieran crédito fiscal, ese IGB que está en la cuenta 40 del Plan Contable General Empresarial, en realidad va a estar dentro del activo cuando haya crédito fiscal. En el caso de los bancos, vamos a tener el caso del impuesto a la renta. Cuando, por ejemplo, tengamos un crédito fiscal del impuesto a la renta. Eso va a originarse cuando durante los pagos a cuenta se ha pagado más que el impuesto a la renta anual. Y entonces para el año siguiente aparece ahí un saldo a favor. Un saldo a favor que va a estar una cuenta de pasivo, ¿no? Una cuenta como la 25, perdón, un rubro como la 25. Sin embargo, por ser, digamos, un saldo a favor del banco, aun cuando aparezca, digamos, como un pasivo, en realidad va a ser un activo, ¿no? Y entonces van a aparecer esas, eh, esas situaciones por ahí, ¿no? Bien, seguimos ahora. Ya hablamos de esto que fue la situación de los bancos, ya. Esto también lo hemos venido comentando, incluso le preguntamos, ¿no? Y aquí, la situación financiera. Hay dos términos que se manejan en contabilidad muy comunes, ¿no? Muy comunes, que son esto de la situación financiera y la situación económica. Situación financiera y situación económica. Y ambas situaciones provienen, como ya lo hemos indicado, de los estados financieros, así. Pero el asunto, digamos, de que
No solamente un Estado presenta la situación financiera, ni un Estado solamente presenta la situación económica, sino más bien lo podemos ver ahí, miren, para la situación financiera, como es más evidente, aquí tenemos el estado de situación financiera, el estado de cambios del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. ¿Y por qué estos dos estados, por qué estos dos estados eh, se refieren a la situación financiera? ¿No? ¿Por qué? Porque provienen del estado de situación financiera. ¿No? Miren acá, yo tengo acá un estado de situación financiera, mi activo por acá, a la izquierda, mi pasivo y patrimonio. Y acá, este patrimonio va a estar acá. Y de ahí, y de ahí no. Simplemente que en el estado financiero eso se detalla con más amplitud que en el estado de situación financiera. Dicho de otra manera, el estado de cambios en el patrimonio neto es una ampliación de la clase 3 del estado de situación financiera. Y esto de los flujos, ¿no? Ustedes saben, y lo acabamos de decir, que por acá vamos a tener disponible, aquí, como primer rubro de la clase 1, vamos a tener disponible nuestro 11, nuestro rubro 11, ¿no? Y ese rubro 11, ¿qué cosa es? Es nada más y nada menos que el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo se formula para confirmar ese rubro de disponible, el rubro 11 de disponible. Y luego ya cuando veamos los componentes de ese estado, haremos más detalles. Pero así funciona esto. Bien, en la situación económica, ¿no? En la situación económica ya es conocido, digamos, que aquí tenemos el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas también llamado, ¿no? Pero aquí aparece este otro estado, estado de resultados integrales. Que este estado que está aquí abajo, estado de resultados integrales, es una suerte de confirmación del resultado integral obtenido por la empresa. ¿No? Pero ambos se refieren, digamos, a resultados. Tiene que ver con resultados. Resultados tiene que ver con la generación de la información. Miren, todo esto tiene que ver así. Primero, digamos, tenemos que también ver, no lo he considerado, pero podemos considerar que el estado de situación financiera, este estado, este estado de situación financiera, como el patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, se refieren a la situación estática. Se le considera, digamos, estados financieros o situación estática de la empresa. ¿Qué significa situación estática? Quiere decir que la empresa, aunque no haga nada, la empresa, aunque no haga nada, va a tener activos y posiblemente tenga pasivos que no los pagó anteriormente. Y que esos activos y pasivos, incluso ese patrimonio, esos activos, pasivos y patrimonio neto, van pasando año tras año. Y al pasar año tras año, se considera, digamos, en términos figurativos, ¿no? Como una situación estática. Pero ese término estático no tiene que ver con que no se muevan, porque la situación financiera en general va a cambiar, va a aumentar, va a mantenerse, va a disminuir y todo eso. ¿No? Pero al pasar de año a año, es como si se mantuviera, digamos, fija ahí. Entonces, por eso se le considera como estado o una situación de tipo estática, ¿no? Porque esta situación financiera lleva digamos, presenta la historia de los bancos. Repito,
La situación financiera lleva la historia de los bancos y se va acumulando año tras año, ¿no? Y así solamente va a terminar la situación financiera cuando la empresa se liquide. Cuando la empresa se liquide y desaparece del mercado, se acabó la situación financiera. Pero si la empresa, digamos, está 200 años en el mercado, esos 200 años va a ir ahí acumulando, sumando, restando y siguiendo así como una ruta, ¿no? Va a seguir, digamos, ahí como una ruta, digamos, ahí por los 200 o 300 años que tenga una empresa. Pero en cambio la situación económica es diferente, ¿no? Es diferente. Esta situación económica eh, no aparece así por así, sino que tiene que realizarse, por ejemplo, basta que se realice una compra. Si se realiza una compra y luego también una venta o un ingreso, recién aparece. Pero si la empresa no compra nada, o sea, por ejemplo, si una empresa, digamos, ya sea banco o cualquier empresa, no compra nada y tampoco tiene ningún ingreso, no habrá situación económica. Por eso se dice que esta situación económica es de tipo dinámica, en el sentido, digamos, que solamente aparece si se comienza a operar, si se comienza a trabajar. Si los bancos, por ejemplo, quieren insumos para prestar su servicio, ya, ahí comienza. Y luego comienza a prestar el servicio y ya comienza, digamos, a moverse las transacciones. Pero si no compra insumos y luego no presta ningún servicio, no aparece esta situación económica, ¿no? Pero en cambio la situación financiera va a estar ahí, aunque no haga nada, aunque esté, aunque esté ahí, digamos, parado el banco todo el año, va a estar ahí la situación económica, no muere, no muere. Y eso también se representa de la siguiente manera. Ustedes saben, por ejemplo, que en el plan contable general empresarial, cuando cerramos la cuenta, comenzamos a saldar, ¿no? Saldamos la clase 9, saldamos la clase 8, después saldamos la clase 7 y luego saldamos la clase 6. Y se acabó. Ya no están. Esos saldos que obviamente o en forma redundante lo hemos saldado, eso lo que teníamos ahí y lo hemos saldado, ya no aparecen al año siguiente. Es decir, los saldos de ingresos y gastos no se arrastran al año siguiente. Nacen en el momento en que realizan las operaciones y mueren al final del ejercicio. No pasan al año siguiente. Al año siguiente tengo que comprar o tengo que comenzar a prestar servicios para que recién aparezcan. Esa característica también lo debemos tener en cuenta y a veces se les olvida a los alumnos cuando hemos nosotros evaluado a nivel de título, grado, ¿no? Porque no le prestamos atención a esa parte teórica que es de lo más importante, ¿eh? Es de lo más importante para tener en cuenta, ¿no? Porque aquí no se trata de poner números, ¿no? Ustedes recuerden que estos estados financieros tienen formatos, o sea, el formato ya está hecho, ya los rubros están ahí, están listos para que usted le ponga un número, ¡pum! O sea, no tiene, eh, pero esos rubros que están ahí tienen todo este historial que estoy describiendo aquí como, como aspectos doctrinarios que debe tenerse en cuenta, ¿no? Bien, bien. Entonces, no olvidar ese carácter estático y ese carácter dinámico de la situación financiera y situación económica respectivamente, ¿no? Bien, ahora pasamos a algunos aspectos teóricos que contiene el manual. No vamos a leerlo todo, sino más bien lo más importante, ¿no? Las empresas deben remitir, dicen, miren, deben remitir por medios físicos y o a través de software su módulo de captura y validación externa, así, este es su software, ¿no? Los estados financieros bajo los formatos establecidos.
esos formatos de la letra A hasta la letra F, que anteriormente le hemos presentado, ¿no? Luego dice, el balance de comprobación de saldo se remitirá solo por medio del software, ¿no? Acá arriba es el medio físico, ¿no? O sea, en físicos y software. Pero para el balance de comprobación, que a veces es un cuadro, una sábana enorme ahí, ¿no? Que ocupa casi todo el software Excel, ¿no? Entonces, ahí solamente quieren así en forma virtual, ¿no? Las empresas que hayan suscrito el convenio denominado responsabilidad sobre información remitida mediante aplicativo aprobado, enviarán estados financieros únicamente a través de su CABE, ¿ah? Siempre y cuando hayan firmado, también solamente podrán enviar a través del software nada más, ¿no? Sin necesidad de los otros medios físicos, ¿no? Pero tiene que haber una firma, menciona acá, ¿no? Aun cuando en este tiempo de pandemia seguramente se ha obviado automáticamente esa presentación física, ¿no? Pero el manual habla de estos términos, ¿no? Entonces, primero que debemos rescatar es que tienen un software especial. Ese software pertenece a la SBS y que lo pone a disposición de los bancos. Y los bancos ahí cargan información y la SBS ya lo tienen. Cuando digamos aquí, cuando hablamos del SUCABE, estamos hablando para efecto de la SBS, para efecto de la SBS. Para efecto de la Superintendencia del Mercado de Valores, también ahí tienen otro software especial por el cual, digamos, se va a formular, que es diferente a esto. Por si acaso le indico, ahí estamos hablando de dos entidades diferentes para funciones diferentes, ¿no? En la SBS es obligatorio porque los bancos son supervisados y regulados por la SBS. En cambio, para la SMV es siempre y cuando los bancos coticen en el mercado de valores, que generalmente lo hacen todos, ¿no? Lo hacen todos, pero si algún banco no quisiera cotizar en la bolsa, no lo hacen. Si en extremo no quisieran. Pero son obligaciones distintas. Son formas o modelos, formas o formatos diferentes, ¿no? Un ratito. Ya, estamos 21, todavía tenemos tiempo. Luego dice, ya, presentación de los estados financieros a la superintendencia, la SBS, ¿no? Esto es SBS. Cuando habla de superintendencia para estos efectos, es SBS. Los estados financieros básicos deberán contener obligatoriamente las firmas, habrá que tener totalmente firmado. Hoy por hoy muy utilizadas las firmas electrónicas, ¿no? Y también incluso firmas digitales, ¿no? Debemos ahí entender que para estos casos también podría aplicarse, ¿no? ¿Quién ejerce ahí? Miren quién firma. En primer lugar, firma el contador general. Luego, el gerente general, ¿no? Y luego dice por lo menos, creo que por lo menos dos directores como representantes del directorio. Es decir, el contador, la gerencia y el directorio son los responsables de los estados financieros. Claro que el que trabaja es el contador. Los otros señores solamente reciben información con las aclaraciones correspondientes. Por acá dice, las firmas deben ser claramente identificadas. Luego dice, estas implican declaración, ¿ah? Miren, firmar significa como si estuviera ejerciendo una declaración jurada, ¿no? Para eso, o sea, tiene toda la rigurosidad del caso, ¿correcto? Bien, aprobación. La aprobación de los estados financieros. ¿Qué dice? Los estados financieros intermedios
Por ejemplo, ahorita si buscamos en la web, ya tenemos ahí la información al primer trimestre del 2020, porque eso lo han presentado, porque el primer trimestre corresponde a enero, febrero y marzo, y que se presenta los primeros 15 días de abril. Ahorita, bueno, estamos en el sexto mes, termina junio, y los primeros 15 días de julio es que se presenta la información al segundo trimestre, ¿no? Como se indica acá, correspondientes a marzo, a fines de marzo, ¿no? A fines de junio y a fines de septiembre, ¿no? Deberán ser aprobados por el directorio y dejar constancia escrita de las actas, ¿no? Bueno, los directorios, cuando se habla de directorio, están amarrados con las actas, ¿no? Siempre los directores hacen su reunión de directorio y firman su acta correspondiente, y ahí en esa acta pueden firmar los estados financieros, ¿no? En los plazos correspondientes, ¿no? Ya tenerlo en el plazo correspondiente ya es obligación del contador, ¿no? Y esto para el fin de año. Los correspondientes al 31 de diciembre deberán ser aprobados por el directorio y la Junta General de Accionistas. Esa, veamos que es una diferencia ahí, ¿no? Este último, los estados financieros anuales, ¿no? Que en realidad son ya al cuarto trimestre, de alguna manera, y que de alguna manera representan los estados financieros anuales, son firmados aparte el contador, aparte el gerente, por el directorio y por la Junta General de Accionistas, ¿no? Ya tiene más peso, ¿no? Ustedes saben que los verdaderos dueños están ahí en la Junta General de Accionistas, ¿no? Los modelos ya lo hemos presentado, ¿no? Ahí ya lo hemos presentado los respectivos modelos. Para la elaboración del estado de situación financiera, está ahí los formatos correspondientes. Se tomarán como base los rubros y cuentas. Miren, rubros y cuentas que se utiliza, digamos, para estos efectos, ¿no? Dicha información deberá ser generada por el propio balance de comprobación. Por eso habíamos dicho que están los libros, está este balance de comprobación, ¿no? Y luego el producto final, los estados financieros. Esa es la ruta que se sigue. Luego, ¿qué dice? El balance de comprobación de saldos comprende los importes. Bueno, si queremos algún concepto del balance de comprobación, está ahí, ¿no? Pero el balance de comprobación no es otra cosa que una hoja resumen, ¿no? Una hoja resumen del movimiento de todos los rubros, de todos los rubros, eh, todos los rubros del plan contable de la empresa bancaria, ¿no? Ahí está a nivel de sumas, a nivel de saldos, ya cómo sabemos que se maneja eso, ¿no? La famosa hoja de trabajo, ¿no? Que también se le conoce en la jerga contable. Las notas, ¿no? Los estados financieros, si bien es cierto, siempre hablamos de los estados financieros, pero estos no serían entendidos o comprendidos, como también lo hemos indicado, sin sus notas correspondientes. ¿Y qué cosas son las notas? Las notas en realidad son aclaraciones. Las notas son aclaraciones. Pero ¿qué dice aquí el texto? Los estados financieros anuales y trimestrales, o sea, ambos, anuales y trimestrales, deberán contener las notas a los estados financieros. Tener en cuenta entonces, miren, esto de preparar las notas es una chambaza para el contador y su personal, ¿no? Por eso que los bancos tienen ahí bastante personal que trabaja ahí en eso, porque por ahí una persona se encarga de una nota y otro de otra, y hay como, o de repente una persona de 2, 3 notas y la que sigue de la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? ¿Entendés? Porque hay bastante información, ¿no? Porque hay bastante movimiento, ¿no? Porque las notas son aclaraciones de esos rubros, ¿no? De esos rubros que contienen los estados financieros.
no será necesario, dice, que una entidad proporcione una revelación específica requerida por el manual y la NIP si la información carece de importancia. O sea, esto, cuando dice carece de importancia, se refiere a rubros que tienen, digamos, un importe pequeño, mayormente sin mayor incidencia, ¿no? Entonces ahí, por lo general, se puede obviar, ¿no? Pero hay rubros que, aunque sean pequeños, como el rubro del disponible, por ejemplo, escuchen, el rubro del disponible, aun cuando sea pequeño, incluso a veces a una determinada fecha puede ser ínfimo, pero sin embargo, es relevante y por lo tanto debe contener la nota correspondiente. ¿Por qué? Porque en la nota va a estar indicada todos los cargos que se han dado a ese rubro disponible y todos los abonos. Y como consecuencia de cargo y abonos se tiene un saldo. Y ese saldo que está ahí, ese saldo es el que está en el balance de comprobación y es el que está en el estado de situación financiera. Bien, bien, entonces, bien, ya estamos terminando aquí. Vamos con la lista. Tenemos 33 de falsos. ¿Quiénes son? Sí, sí, el A ver, veredicto, a ver, es Román González. varias veces ya está falso, Román. Mujer, creo que no. Mujer, dama, ¿no? Sí, Ya, Román González, Salas Montesinos. Salas. Y Sí, hay no, otro, no, y hay no, otro, no. y hay otro jovencito ahí también que no asiste. Ah, y Quispe Cárdenas, ¿no? Claro, Quispe. Ajá, Sí, sí, ya, Quispe sí ya no existe, pero los otros estuvieron asistiendo. Averíguate qué les pasa. De ajá. repente está mal de salud o algo. De repente están trabajando, ¿no? Para darle la facilidad del caso. Bien, bien, Ah, sí. correcto. La alumna Salas me dice que tiene inconvenientes con el internet, no pudo entrar. Me Ah, ya, escribió. pero está atenta. Sí, pero no ha podido entrar, dice que tiene Ya, problemas con el internet. ya, correcto. Le vamos a considerar su asistencia, dado que se ha reportado. Dado que se ha reportado, quiere decir que ha manifestado su... Román tiene problema para ingresar, también dice acá. ¿Seguro Ah, Torbisco? Torbisco, ¿seguro? Te voy a creer por ahora, porque yo no lo veo de la semana antepasada. Ya, pero si tú lo garantizas, no, no hay problema. Entonces solamente tenemos el caso de Quispe, pues Quispe que ya no asiste, ¿no? Creo que se retiró. Bien, bien. sí. Creo que Ajá. lo dejamos ahí, a no ser que haya alguna Ah, pregunta de ustedes. ¿Alguna pregunta? no, todo está bien. Sí, sí, estamos comprendiendo cualquier situación de los alumnos que puede ser. No somos de acero, podemos enfermarnos, podemos estar al cuidado de los familiares, podemos estar trabajando, cosas que pueden pasar. Se comprende esas situaciones, no se preocupen. Lo dejamos ahí. Buenas Ok, noches. profesor. Ok, profesor, Continuamos gracias. el... Buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Ajá. Bien, así es. Muchas gracias. Cortamos ahí. Nos vemos entonces. Ah, si me escuchan ahí, he puesto ahí en la semana 11 he puesto los modelos de los estados financieros de dos bancos, el Banco de Comercio y el Banco BCP. Vayan dándole una mirada por ahí y luego hacemos los comentarios el día viernes. Gracias. Gracias.